Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast. Un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia. Un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo 3. Estamos en el programa 17 y nos encontramos ahora mismo en la sección 2 de este capítulo 3, que se titula Los milagros y la percepción verdadera. Bueno, aprovechamos para saludar a nuestros hermanitos y hermanitas saharauis. Qué bueno, ¿no?, que nos podamos unir en este espacio radiofónico. Y bueno, sin más dilación, vamos a empezar con el párrafo 1. Párrafo 1. He afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Es imposible concebir la luz y la oscuridad, o todo y nada, como posibilidades compatibles. Estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No hay nadie que haya vivido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. Claro que no. Todos los hermanos, todos los miembros de la afiliación, en algún momento, normalmente en varios momentos o en muchos momentos, ha vivido una experiencia de amor. Por lo tanto, nadie puede decir soy una víctima total y todas las experiencias que he tenido, absolutamente todas, son terribles, ¿no? En algunos casos es así, la experiencia de algunas personas son llenas de sufrimiento, pero incluso en esos casos hay momentos de luz y de amor. Estamos ante una visión en la que no se hace ningún tipo de concesión. En algunos temas, como por ejemplo el amor o el miedo, o también la luz y la oscuridad, que son sinónimos, o el todo y la nada, por mucho que nosotros creamos que pueden combinarse y estar a veces creyendo que solo existe el todo y a veces creyendo que solo existe la nada, en este mundo nuestra experiencia es que se mezclan entre sí. Pero que nosotros creamos que se pueden mezclar
no quiere decir que realmente sea posible. Lo que quiere decir es que estamos muy confundidos con un aspecto que no admite ninguna concesión. Ver totalmente con corrección total significa que solo existe el todo y que todo lo que no es el todo, es decir, la ilusión, los errores mentales, que igual que los hemos cogido en algún momento los soltamos y pasan a la nada, es decir, pasan a no existir. Cuando vemos que solo existe el todo, o cuando vemos que solo existe la luz, o cuando vemos que solo existe el amor, ahí es cuando vemos perfectamente. Mientras tanto, siempre tenemos algún problema en la vista, en la percepción. Es decir, creemos que se puede tener un poco de todo y un poco de nada, o a veces sí, a veces no. Ahora en este momento sí, pero mañana no, o viceversa. Todas esas diferencias muestran la confusión que tenemos. Son totalmente irreconciliables. No admiten grados. No se puede decir, ahora esto lo veo bastante fácil, es decir, veo la luz, pero este otro tema no lo veo tan fácil. Pues aquí veo un poco de oscuridad. No. Lo que estamos diciendo es que aún estamos confusos, porque no nos damos cuenta de que son términos totales, son totalmente incompatibles. En el 4 dice, estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. O existe el todo o existe la nada. Cuando nos damos cuenta de que es verdad que uno de los dos es el verdadero, ahí es cuando ves que solo uno de los dos es verdadero, el todo, y la nada no es nada. Pero mientras pensamos que la nada o partes existe, creemos que se pueden combinar, tanto el todo como la nada. Entonces, cuando nuestra mente está totalmente sanada, todas esas ideas erróneas, ilusiones que en algún momento hemos cogido y más adelante soltamos, nos devuelven a la verdad original, antes de haberlas cogido. Y la verdad original es el todo. 5. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. Es decir, mi comportamiento y mi pensar va a ser errático. Errático significa que varía continuamente, que da tumbos, que ahora es de una manera, que ahora es de otra, mañana prometo que no, pero pasado prometo que sí, etcétera, etcétera. Todas esas variaciones o estados. Por eso hay una diferencia entre ser y estar. El verbo ser tiene que ver con lo que Dios creó. El verbo estar lo hemos inventado aquí y no existe. Porque en forma de broma, muchas veces le hemos dicho a alguien, qué guapo estás o qué guapa estás, cuando se juega esos juegos, ¿no? De la apariencia. Claro, a lo mejor todo el mundo piensa, en realidad no es guapo ni es guapa. Estamos hablando de cómo se ha arreglado hoy. Entonces el estado de estar guapo o guapa, no de ser guapo o guapa, tiene que ver con algo cambiante, que depende de si uno se ha arreglado o no, si se ha cambiado el pelo, si se ha maquillado, si tiene una actitud interna, etcétera, etcétera. Todo esto no tiene sentido porque estoy describiendo una de las situaciones de este mundo de ilusiones, ¿no? Entonces, realmente la belleza de alguien pertenece al verbo ser, no pertenece al verbo estar. Todo el mundo es bello porque así es como Dios lo hizo. Y no tiene nada que ver con pedirse una vida donde la apariencia de uno no es la que quería o viceversa, pedirse una vida donde la apariencia de uno es atrayente, ¿no? No tiene nada que ver con los estados que cambian, tiene que ver con ser. En el 6 dice, no obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. Ya lo hemos dicho, hemos dicho que todo el mundo, por muy mal que se haya sentido o haya tenido experiencias muy negativas, en algún momento ha tenido algo de luz, ¿vale? Alguna experiencia amorosa o de sentirse querido o de tener un pequeño momento de paz o de calma. Si esa persona, basándose en ese momento de calma, aprovechó para tomar la responsabilidad de su vida y dirigirse hacia que su vida esté llena de experiencias de ese tipo, si toma la responsabilidad, su vida se conducirá hacia esas experiencias de ese tipo. Pero mientras uno sigue pensando que es una víctima del mundo, no está tomando la responsabilidad y normalmente va a recibir justo lo que quiere, experiencias de sufrimiento. Yo en mi pasado, antes de conocer el curso,
llegué a tocar el fondo de la piscina, ¿no? Porque pasé una situación de muchos miedos, culpa, escasez, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que noté dentro de mí una llamada como diciendo, ¿quieres aún estar ahí metida? Siempre puedes elegir. Entonces fue tanta la paz que yo sentí que dije, me merezco esto, ser feliz. Entonces al poco tiempo me vino el curso y desde entonces me ha cambiado mi vida, totalmente en paz. En el momento que volvemos a elegir, empieza el renacer. Párrafo 2. La inocencia no es un atributo parcial. No es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar neciamente. Su inocencia no pasa a ser sabiduría hasta que no se convierte en un punto de vista de aplicación universal. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe y siempre ves lo que sí existe. Yo quisiera comentar del párrafo 2 que cuando tú ves inocencia en ti y a tu hermano, es que todo fluye, porque ves que no hay separación, hay unidad y hay amor. Entonces es el perfecto hijo de Dios igual que tú. Sí, todo el mundo es totalmente inocente, porque los errores que forman parte de este viaje del hijo pródigo, en el que ha querido experimentar muchas situaciones y casi todas están llenas de errores, por fortuna, antes de comenzar ese viaje los errores no existían y por fortuna al terminar ese viaje los errores no existen. Por lo tanto, nadie fue culpable de nada y lo que siempre existió antes y después de ese viaje, al cual llamamos vida, pero no es una vida auténtica, la vida es sueño, dijo Calderón, pues en realidad no ha tenido ninguna repercusión, no hay ningún juicio, solo hay un fin de los juicios, que es el juicio final, y por lo tanto la resolución es la misma que antes de empezar, la inocencia. Entonces estamos recordando lo que siempre ha existido y estamos recordando también hacia dónde vamos, a recordar lo que siempre ha existido. Por lo tanto, cuanto antes uno se agarre a lo que es verdad, antes recibe los beneficios de esa verdad en su vida. La inocencia tiene que ver con la sabiduría. Aquí en el mundo, por lo menos aquí en España se escucha, se interpreta de forma errónea lo siguiente. Aquí en España se dice de alguien, mira, qué inocente es, qué iluso. Y precisamente el que está hablando es el que es el iluso. Cuando decimos qué inocente es, se está diciendo de forma despectiva, como si ser inocente fuera algo negativo. Realmente ser inocente es ver que alguien en realidad no se equivocó o está libre de cualquier culpa y eso siempre es un motivo de alegría para toda la humanidad, por lo menos para aquella parte de la humanidad que está feliz de ver que a otros miembros de la comunidad no se les castiga de ninguna manera. Las personas que miran así son personas a las que el amor les parece importante. Entonces, aunque no conozcamos a esa persona del que estamos hablando, que sea inocente es un motivo de alegría. Pero aquí en el mundo, la inocencia se quiere entremezclar con la ignorancia. Y precisamente el que está juzgando es el ignorante. Pero el ignorante, en vez de centrarse en por qué quiere creer que su hermano es culpable, en vez de centrarse en eso, esa persona ya está practicando su ignorancia, está practicando lo que quiere para su vida y dice del de enfrente que prefiere que se le castigue, como si al decirlo no se está asegurando lo mismo para sí mismo. Entonces, la inocencia tiene que ver con la sabiduría en el sentido de que aquellos que solo ven el amor, solo ven la luz e ignoran todo lo demás son como niños y al ser como niños son felices. Por ejemplo, en la oración 6, cuando dice que la percepción inocente, dice significa que nunca ves lo que no existe. Por ejemplo, si ves a un hermano, lo juzgas como arrogante, si la arrogancia existiera,
lo veríamos todos. Pero si resulta que la arrogancia la ves tú y yo no la veo, está claro que es una percepción falsa y se ve con total claridad si realmente quieres ver la verdad. Es así, porque la verdad solo es una, o es arrogante o no. No puede ser que haya distintas verdades a la vez. No puede ser que una persona sea alta y sea baja al mismo tiempo. Hay juicios que claramente o es una cosa o es la otra. No puede ser las dos a la vez, ¿no? Entonces, si afirmamos que alguien es arrogante, como tú muy bien has dicho, no puede ser que eso sea la verdad cuando no todo el mundo lo ve así, ¿no? Hay distintas opiniones. En cuanto a esto, Platón dijo que hay una diferencia entre episteme y doxa. Platón dijo que episteme tiene que ver con el conocimiento, la sabiduría, y que doxa pertenece al ámbito de la opinión. Entonces, cuando juzgamos, estamos expresando opiniones, pero no tiene nada que ver con la verdad. No tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con la ignorancia. ¿La ignorancia de qué? La ignorancia de creer que tú puedes volcar sobre el de enfrente un sentimiento que te quita la paz dentro de ti, lo vuelcas afuera, le adjudicas al de enfrente la capa de culpabilidad y así tú por dentro no te sientes culpable. Pues no, por dentro te sientes culpable. Por lo tanto, es ignorante aquella persona que cree que se libra de su propio juicio. En el 5 dice: la percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Ver correctamente es ver como ven los niños. Los niños solo ven amor y solo ven felicidad y ganas de jugar y pasárselo bien. Si en algún momento eso se interrumpe, como ellos solo se centran en ver correctamente, hacen lo que tengan que hacer para que se devuelva la percepción. En el 6, dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe y siempre ves lo que sí existe. Los niños ven el amor y no ven lo que no existe. Cuando los niños empiezan a dejar de ser niños, empiezan a ver, por eso la adolescencia significa eso, ver películas de terror, ver situaciones que no están ahí, pero empiezan a verlo como una posibilidad, como una realidad que está ahí y en realidad no es así. Pero están empezando a entrar en ese mundo donde las posibilidades que tienen que ver con la fantasía se convierten en algo real para esa persona. ¿Es verdad total? No, porque esa persona tiene miedo de eso y otra persona no. Por lo tanto, lo que está viendo no es real. Párrafo 3. Cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Difícilmente puede ser ese un marco de referencia basado en el milagro. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. El milagro percibe todo tal como es. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. He dicho que solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad, con mayúscula, existe realmente. Eso es, pues, lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no adolecen de una perfección distorsionada. En la línea 1 dice: cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Esto coincide con aquella frase del otro capítulo donde decíamos que un buen maestro confía en que el alumno o aquella persona que va a recibir el mensaje es perfectamente capaz de aplicarlo o de entenderlo. Esa confianza es una característica fundamental del buen maestro de Dios o el buen obrador de milagros. Tener confianza en que los demás también son capaces y harán en algún momento de sus vidas lo mismo que uno está eligiendo, cuando estamos hablando de elegir al guía perfecto dentro de nosotros, pues así es. Pero cuando hacemos lo contrario, no.
Cuando pensamos que quizá los demás no van a ser capaces o pensamos que están confusos o lo que sea, entonces ahí entorpece, como hemos leído en la línea 3, entorpece el poder del milagro, ¿no? En el 2 dice esto no pertenece al marco de referencia basado en el milagro. Claro. En el 4, el milagro percibe todo tal como es. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. El obrador de milagros ve alrededor perfección, ve a todo mundo tal como Dios lo hizo y no hay otra opción. Si hablamos, por ejemplo, del pasado, porque claro, la línea 1 está hablando de lo que va a pasar, es decir, del futuro más o menos cercano, ¿no? Cuando uno habla del futuro, tiene que ver con lo que ya cree ahora, ¿no? Si alguien cree que otra persona, cuando escucha las ideas de este curso, cree que no va a ser capaz de entenderlo, está pensando en el futuro. ¿Y qué pasa con las ideas del pasado? Bueno, el pasado pasó, terminó. Y si terminó, significa que en el presente sigue siendo todo tal como Dios creó. El pasado no significa nada, excepto para la persona que está atrapada en ese pasado y tiene que liberarse de ello. Pero si uno solo ve el presente y piensa que a partir de ahora solo puede al final ocurrir lo que Dios desea que ocurra, entonces esa persona se está alineando con la verdad y está ignorando todo el pasado. En el 6 dice, he dicho que solo lo que Dios crea, o lo que tú creas con la misma voluntad, existe realmente. Claro, de todo este proceso que estamos viviendo, solo se rescata como realidad, que no se pierde nunca, todo lo que tenga que ver con la voluntad de Dios, es decir, el amor. 7. Eso es, pues, lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no adolecen de una percepción distorsionada. Solo ven lo que Dios creó e ignoran todo lo demás. Todo lo demás no tiene sentido y ese es el único juicio que hacen. Un juicio basado en la idea de eso que veo no tiene sentido. Por lo tanto, no se meten a clasificar o a hablar de ello, que es exactamente lo que hace el Espíritu Santo, que no ve errores. Al principio dice, cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Eso quiere decir, a ver... expectativas. Expectativas. Está hablando de futuro, cercano o lejano. Está hablando de lo que queremos ver en otra persona, no la realidad. Todo el mundo escucha estas ideas, pero otra cosa es cómo nosotros percibimos eso. Podemos percibir dos posibilidades. Una forma de percepción está basada en la duda, pues no sé si esto que estamos grabando o esto que estamos diciendo realmente llegará a algún sitio, lo escucharán o no, o estoy perdiendo el tiempo. Todo eso son pensamientos que no tienen sentido y están basados en la duda. Está la otra percepción y es, bueno, yo estoy aquí para ser útil, mi propósito es que la palabra de Dios se conozca, mi propósito es que igual que he recibido, que otros puedan recibir, es decir, compartir. Y lo que pase a partir de ahora no es asunto mío, porque solamente estoy en el presente y en el futuro estoy seguro de que les va a encantar y ya cada uno elegirá ponerlo en práctica enseguida o más adelante. No sé nada exactamente lo que pasará. Yo solo sé que es algo bueno, que merece la pena ser conocido. Nada más que eso. Entonces, percepción correcta significa no pensar qué va a pasar con todo esto, o a dónde va a ir, o si serán capaces de entenderlo o no, etcétera, etcétera. Eso no tiene ningún sentido. Yo, por ejemplo, cuando empecé con el curso, me di cuenta que es tanto el amor, ¿no?, que es lo que somos, y tan fácil que expandirlo a los demás es un regalo, ¿no?, como a ti mismo. Entonces, esto que ha surgido ahora es igual. Da igual que lo haga o no, hay que respetarlo. Lo importante es que somos amor, es nuestra verdadera esencia. Párrafo 4. Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente, que Él creó a semejanza de la suya propia, para crear falsamente. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. Está por lo tanto limitada.
y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Ser uno es ser de una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la filiación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. Exactamente. Tienes miedo de la voluntad de Dios, efectivamente. Hace un momento comentábamos y lo repetimos que en el reino de Dios se dan dos ideas que aquí en este mundo parecen que es imposible que se puedan dar a la vez. Se da la idea de que todo el mundo tiene libre albedrío, es decir, cada uno puede hacer lo que quiera, y al mismo tiempo se da que todo el mundo quiere lo mismo. Eso en este mundo es imposible. Es imposible mientras sigamos practicando las ideas erróneas de la mente. Si uno se suma a un carro que ya está andando del principio de los tiempos, que se llama expiación, pues uno de repente se plantea que es posible que los dos puedan coexistir, vivir al mismo tiempo. Es decir, ¿tenemos libre albedrío? Sí. ¿Y qué queremos cuando queremos usar esa libertad? Queremos la voluntad de Dios. No hay más que esto. Aquí en el mundo pensamos que sí hay más que esto. En el mundo pensamos que está muy bien que Dios tenga su voluntad, pero es que yo tengo la mía. Y salta Manolo y dice, yo también. Y luego salta Paco y dice, y yo tengo la mía. Y luego salta Manoli y dice, yo también. Y luego salta Alicia y dice, yo también. Y luego salta Marcelino y dice, la mía es mejor. Muchas voluntades y algunas de ellas en conflicto no están basadas en la verdad. La verdad es una. Y la verdad es que todo el mundo está de acuerdo en el reino de Dios, que es donde realmente estamos, pero no nos acordamos, que solo la voluntad de Dios es lo que realmente te hace feliz. Ahora, ¿hay libertad en el reino de Dios? ¿Cómo no va a haber libertad si quisimos pensar una idea contraria? Repito, ¿cómo no va a haber libertad si dijimos, oye, ¿qué tal sería hacer un mundo sin Dios? Vamos a ejercer nuestra libertad, ¿no? Es verdad que todos somos libres y todos acabamos cogiendo la voluntad de Dios como la mejor. Es que además no hay nada que pensar. O sea, no hagas números, como decimos aquí. Es decir, ni te plantees otra cosa. Es la maravilla tan grande que pensar que puede haber una opción mejor. Opciones hay en cuanto a libertad. Y esa libertad se ejerce en forma de distintas creaciones. Esa libertad se ejerce en forma de amor. En forma de, pues a mí me gustaría hacer una creación amorosa, pero así. ¿Cómo lo veis los demás? Y todo el mundo, ¡wow! Bien, se me ha ocurrido una creación un poco diferente de la otra, pero todas tienen la misma base amorosa. ¿Hay libertad? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Nadie está en contra, porque es maravilloso. ¿Por qué está maravilloso? Porque siempre estamos basados en la voluntad de Dios. Aquí en el mundo pensamos que podemos tener otra voluntad aparte. Por lo tanto, la voluntad del Espíritu Santo está muy bien, pero hacer otras voluntades también está muy bien. Pero claro, esto es incompatible con lo que hemos leído antes. Antes decía que o hay luz o hay oscuridad, pero no puede estar los dos a la vez. Si hay luz, no puede haber oscuridad. Y no puede haber oscuridad porque solo existe la luz. Por lo tanto, no es una cuestión de, oye, pues los dos a la vez, ¿no? En la misma habitación, a ver si puede haber aquí un juego de sombras. Bueno, en el mundo hay reflejos, por ejemplo, una habitación que entre un poquito de sol, pero la mayor parte esté medio oscura, penumbra. Aquí vemos en el exterior reflejos de ideas conflictivas que nosotros quisimos al principio. Jugar a la idea de que la luz y la oscuridad, los dos pueden estar al mismo tiempo y por lo tanto la oscuridad es tan real como la luz. Es que eso es precioso cuando dices lo del Espíritu Santo, ¿no? Es que cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo es imposible que veas oscuridad, porque cuando tu voluntad es la misma del Espíritu Santo, todo fluye en armonía y solamente ves correctamente a tus hermanos y a ti misma. Claro. Todo empieza aparentemente por un camino que parece individual y luego ese camino se convierte en grupo de hermanos que van juntos, siguiendo la misma voluntad. Es decir,
Nuestra experiencia es esa, y además creo que es la experiencia de todo el mundo. Todo el mundo que aplica la expiación en su vida parece que empieza solo y luego parece que por el camino hermanos poderosos se suman a la misma idea y por eso vamos juntos en el mismo camino, porque seguimos la misma idea. Si tuviéramos ideas diferentes, parecería que habría caminos diferentes. El camino es el mismo, pero entonces jugaríamos a la idea del tiempo. Entonces es el mismo camino, pero unos van por delante, otros van por detrás, otros van más atrás y no se ven entre sí. Da la sensación de que hay distintos caminos. Solo hay un camino, pero hay caminos más lentos y hay caminos más rápidos. Y luego ahí está el camino directo. Lo que aquí ofrecemos es el camino directo. ¡Wow! En la línea 2 dice, la mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. ¡Wow! Eso significa que ya nos hemos metido en una ilusión y no somos conscientes, no recordamos dónde realmente estamos. Donde realmente estamos solo existe la libertad. Pero cuando uno se introduce en una idea loca del tipo podríamos crear un mundo al margen de Dios, es decir, podría haber otras voluntades aparte de la de Dios, nosotros nos metemos en una ilusión que solamente es ilusión y la soltamos y deja de ser ilusión. En esa ilusión, ahí creemos que no somos libres. Porque estamos inventando una idea que no existe en ningún sitio y es la idea de que es posible no ser libre. Sentirse libre significa estar muy contento de que ha habido alguien que ha resuelto el problema de existir. El problema de existir significa que hay un camino fácil, lleno de gozo, lleno de maravilla, y que uno no ha tenido que hacer eso antes, no ha tenido que hacer ningún tipo de trabajo, sino que se nos ha regalado. El regalo es tan grande que aquí no somos capaces de todavía vislumbrar lo grande que es. Pero en este mundo, la voluntad de Dios ni se conoce, y creemos que tenemos distintas voluntades. Aquí en este mundo ya nos hemos metido en una vida que está limitada por nuestras propias creencias. La creencia de que en el otro nivel, por ejemplo, no es suficiente para resolver los errores que hay en el otro nivel. Dijimos que una de las creencias que tenemos en el otro nivel es pensar que la única forma de que se resuelvan esos errores es proyectarlo y resolverlos en otro nivel. Por eso parece que estamos en otro nivel. No paramos de limitarnos continuamente. En realidad no es necesario. Y dentro de este nivel estamos llenos de limitaciones. Limitaciones de lo que se puede hacer. Porque claro, primero hemos inventado que existe el mal, que es un invento. Si existe el mal, entonces permitimos que los que quieran usar la violencia para asesinar, arrasar países, crear guerras, permitimos que eso ocurra porque está bien que haya libertad total. El problema es creer en el mal. Si creemos en el mal, nos sentimos obligados a limitar la libertad. ¿Cómo se limita la libertad? A través de leyes, por el cual hay cosas que no se pueden hacer. Y si las haces, hay un castigo, una sanción. Creemos en el castigo, creemos en el pecado, creemos que el que se ha equivocado hay que meterlo a la cárcel y creemos que necesitamos un poco de orden y yo no tengo nada en contra de eso. Evidentemente en el exterior es más fácil dedicarnos a compartir las ideas que nos liberan en un ambiente donde en la puerta de mi casa no hay gente tirándose bombas que lo contrario, en un ambiente donde no hay nadie tirándose bombas. Y hay cierto orden. Un poquito de orden. Mejor eso que nada. Pero evidentemente es el resultado de un montón de errores que vienen de muy lejos. Párrafo 5. Nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en las manos de su Padre. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. Toda sensación de separación desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una sola entidad. No hay confusión entre sus niveles,
porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios. Pero esta visión solo la pueden percibir los verdaderamente inocentes, quienes, al ser puros de corazón, defienden la verdadera percepción en vez de defenderse de ella. Puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar y, por lo tanto, pueden ver correctamente. Esto es lo que la Biblia quiere decir con, entre comillas, cuando Él aparezca o sea percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él es. Acabamos de decir. Coincide todo. Percibir correctamente no tiene que ver con ver correctamente con los ojos. No es exactamente eso. Percibir correctamente es una cuestión del interior y lo que ven los ojos es una cuestión del exterior. Lo importante es cómo se percibe desde el interior. Y en el interior solo podemos percibir lo que es real. Lo que es real no tiene nada que ver con lo que vemos afuera. Lo que es real es tal como es. Entonces, al final, en realidad estamos hablando de ideas. Las ideas o las vemos correctas o no las vemos correctas. Por ejemplo, el deseo de atacar, como dice en el 9, es una percepción incorrecta. ¿Por qué? Porque no existe el ataque. Entonces, que una persona crea que el ataque existe es una idea errónea en su mente y no podrá estar en paz hasta que suelte esa idea. Porque evidentemente no se puede estar en paz cuando uno quiere la guerra. En el 1 dice, nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en las manos de su Padre. Es decir, a la luz no hay nada que le pueda amenazar. Otra cosa es que dentro del sueño esté confundida y entonces esa persona crea que la luz y la oscuridad al mismo tiempo pueden estar juntas. Ahí entonces ya es diferente. Pero cuando decimos que nada puede prevalecer, significa que solo es real ese hijo de Dios o solo es real la luz. 2. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su creador. Alinearse con la voluntad de Dios es el principio de algo inevitable. Y es que despierta de ese sueño y recuerda a su creador. 3. Toda sensación de separación desaparece. La idea de separación es la idea de que puedo tener una voluntad aparte de la de Dios. Ahí es donde nos estamos dando un mensaje de que algo aparte de Dios puede existir. En el 4 dice, el Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una sola entidad. Aquí los números tienen que ver con la separación. Normalmente se usan en ese sentido. En realidad solo existe la unión, y la unión no se puede separar. En esa unión parece que hay distintas creaciones, y así es, pero todo forma una unidad indivisible. 5. No hay confusión entre sus niveles, con mayúscula, sus niveles, los niveles de Dios. Es decir, está hablando de sus creaciones, pero el conjunto de todas, a ese conjunto se le llama el Hijo de Dios o el Reino de Dios. Pues entre esos niveles no hay ninguna confusión. No se puede decir que uno existe, el otro no, o que uno está en un sitio y el otro en otro sitio. No, todo está totalmente unido y coexisten en el mismo nivel. Y dice, porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. 6. Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios. Perfecta integración significa que las partes que nos parecían separadas, las que están basadas en el amor, se vuelven a integrar a través de nuestra percepción. Es decir, que lo que cambia es nuestra percepción o nuestra idea de que existe la separación. Volvemos a la idea de que solo existe la perfecta unión. 7. Pero esta visión solo la pueden percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la verdadera percepción en vez de defenderse de ella. Defienden la verdadera percepción, es decir,
la expiación como defensa. Ya dijimos el otro día que defender la expiación es simplemente recordar la verdad, que es la reacción que tiene el Espíritu Santo o la respuesta de Dios a la cantidad de errores a los cuales llamamos ego. Entonces, los verdaderamente inocentes tienen esa visión de ver que todo está conectado, todo está unido. Número 9. Puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar y, por lo tanto, pueden ver correctamente. 10. Esto es lo que la Biblia quiere decir con cuando Él aparezca, o sea, ser percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él es. Y no se está refiriendo al cuerpo o a una venida, a algo que se presenta en este mundo, está refiriéndose a ese cambio de percepción por el cual pasamos de percibir erróneamente a percibir correctamente. Párrafo 6. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. Si estás dispuesto a aceptar aquello que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti. La verdad supera todo error y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente. Puesto que lo ves tal como son, les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Esta es la curación que el milagro produce. Wow. Total, es así. Todos estamos en este camino que parece que viene de un pasado lleno de errores, uno mismo parece que de forma individual, y al principio la experiencia es así. Elige solamente ver la verdad, cuando ya empieza a practicarlo le deposita toda la fe que está basada en la certeza, no solamente en fe. En los demás, de que también lo pueden conseguir porque uno mismo ya lo ha conseguido, y por lo tanto, este es, como dice en la última línea, la curación que el milagro produce. Dice, la manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. Es decir, pasamos de un sistema de pensamiento a otro. Dejamos un sistema de pensamiento atrás y agarramos el nuevo sistema de pensamiento que ni siquiera tenemos que buscarlo o intentar averiguar cuál es. Se nos ha dado. Si tuviéramos que cambiar un sistema de pensamiento para buscar otro, no sabemos eso a dónde conduciría. Afortunadamente, la voluntad de Dios es que no tengamos que trabajar ni pensar en nada, sino simplemente aceptar uno que ya existe, y es la verdad. Entonces, cuanto más uno se da cuenta de que incluso estar alternando entre un sistema, el sistema antiguo y el sistema nuevo, uno cree que se está avanzando, en realidad todavía se está en el pasado. 2. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. Aquí creemos lo contrario. Aquí creemos que lo que vemos delante de nosotros es real y al mismo tiempo estamos luchando para cambiarlo. Absurdo. Lo de fuera es real y sin embargo no nos gusta esa realidad, que no lo es, pero creemos que sí, y nos pasamos la vida luchando para intentar cambiarla. Entonces no paramos de intentar lo que dice la línea 2, que lo que no es verdad lo sea. No paramos de intentar que nuestra idea de cómo debería ser todo, nuestras expectativas, nuestras creencias, lo que queremos y deseamos que ocurra, al final acabe ocurriendo. No puede ocurrir, porque es solamente un deseo, no tiene nada que ver con la verdad. No es una cuestión de insistir o de luchar, pero ese es el engaño y la ilusión. Línea 3. Si estás dispuesto a aceptar aquello que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti. Claro, cuando tú eliges solamente una visión y la depositas sobre un montón de cosas que parecen muy diferentes y eliges ver
lo que tú quieres ver, y lo que tú quieres ver es la voluntad de Dios, si tú ves lo que Dios quiere que veas, al realizar eso en cada acto de mirar, tanto internamente como externamente, al final se convierte en verdad para ti. Por ejemplo, si alrededor parece que hay conflictos, gente en la calle, corriendo, parece que está pasando algo, uno puede elegir que lo que está viendo no tiene sentido porque solo existe el amor. Y los ojos muestran otra cosa, pero no es ya lo que están mostrando los ojos, es lo que ha elegido esa persona. Ha elegido ignorar lo que los ojos muestran y quedarse con la única versión que se aplica a todo. Verlo todo con amor y ver que el amor está en todos sitios y aquellos actos que no están basados en el amor no tienen ningún sentido y tienen que desaparecer. Desaparecen cuando uno solo apuesta por el amor. 4. La verdad supera todo error, y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero. Inmersos en el error y la vacuidad, es decir, el vacío que es la consecuencia de seguir apostando por el error. ¿Son totalmente inocentes? Claro. No pasa nada porque durante millones de veces están insistiendo, o nosotros en el pasado hemos estado insistiendo en que el error siga por los siglos de los siglos. No somos culpables por estar millones de veces creyendo en un error. Solo basta que por una sola vez uno diga: bueno, no pasa nada, es un error, elijo de nuevo y lo nuevo que elijo que esté basado en la verdad. Por lo tanto, lo nuevo que elijo borra todo lo anterior. Y a partir de ahora sigo en esa verdad hasta despertar totalmente. 5. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente. Elegir percibir correctamente significa que todos nuestros hermanos son igual de inocentes que nosotros, que tienen también su camino, que sus caminos y el nuestro es el mismo, la única diferencia es temporal, pero el camino es el mismo, vamos todos al mismo punto y ocurre todo simultáneamente, conforme uno sana, ayuda a otros a sanar. 6. Puesto que los ves tal como son, les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Su verdad no es la verdad en el sentido de opinión, sino la verdad que hay en ellos. No estamos hablando de la opinión que puedan manifestar. Solo si esa opinión está basada en la verdad en la única que existe. Entonces esa verdad está en ellos y están en uno mismo. Aceptar que el hermano es tal como Dios lo hizo es aceptar que esa visión es correcta con respecto a uno mismo también. 7. Esta es la curación que el milagro produce. Y eso te ayuda un montón cuando eres consciente de que no eres culpable y que te liberas de todos esos pensamientos erróneos. Entonces puedes elegir de nuevo siempre. Siempre. No hay límite. Es inevitable que despertamos en la paz y en la felicidad. Lo único que podemos hacer es retrasarlo. Pero cada vez que lo retrasamos, tiene la consecuencia de más sufrimiento. Y eso está en contra del propósito de estar en paz. Cuando tú juzgas a un hermano porque estás viendo expresarse, por ejemplo, su cuerpo de una manera que no es amorosa, con gritos, por ejemplo, si tú lo juzgas correctamente, reconociendo que es el Santo Hijo de Dios, que es el ser y que es solamente amor, pasas por alto esa imagen que estás viendo porque has elegido percibir correctamente a tu hermano. Evidentemente, no solo te liberas tú de un sufrimiento, que está claro que si te metes en esa película de por qué me grita, por qué hace, por qué me dice, tú te liberas del sufrimiento, lo paras en ese momento y además a él también lo ayudas a que no se sienta después pues culpable, que el sufrimiento sería ya muy exagerado para esa persona también. Totalmente, es como la frase: la violencia engendra violencia. Si en un colectivo, un grupo de personas, son muchas las personas que quieren participar de una violencia, pues la intensidad es mucho mayor que si en ese grupo solo hay uno que quiere ser violento, pero los demás insisten en ser pacíficos. La influencia de un grupo de personas pacíficas sobre alguien violento es tan grande que eso puede contenerse.
Y al revés, el que haya personas que quieran añadir más violencia, lo único que hace es traer más violencia. Con el sufrimiento pasa lo mismo. Si yo me niego a ver que el de enfrente está sufriendo, yo le estoy aportando la posibilidad a ese hermano de ver como yo. Y como todo sufrimiento es la consecuencia de no elegir correctamente en el interior, yo le estoy mostrando un camino de cómo elegir correctamente.